así que vamos a tener novedades en el vecino, en el gigante del norte. Acá, mientras tanto, nosotros, bueno, estamos ahí esperando. Y hablando de espera, tengo a alguien en línea esperándome ahí. Diego. Hola Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy buenas tardes para estás? toda la audiencia tribunera. ¿Qué tal, Dieguito? Bueno, estamos con Diego Llamus, el hombre que la tiene re clara con la historia del fútbol, que la Gracias. tiene clara con el fútbol en general. ¿Qué se cuenta? Bueno, otra historia para la repisa tribunera, en este caso la de hace 90 años, porque es uno de los tantos aniversarios exactos que este 2020, que termina en cero, nos regala, así como Italia 90, así como dentro de poco se va a cumplir 40 años de River tricampeón argentino en 1980. Ujú. Bueno, lo mismo, pero hace nada más y nada menos de 90 años, una especie de abuelo longevo, fue la definición del Mundial de Uruguay, el primer Mundial de fútbol de la historia, que claro, ahora es una industria el Mundial, pero en ese momento era una competencia solamente deportiva y muy modesta, que recién nacía, que se debatió bastante en la FIFA, Ujú. hasta que finalmente, después del doblete de Uruguay en los Juegos Olímpicos del 24 y 28, logró concretarse para 1930, un mundial bastante primitivo, Sí. con 13 países, de los cuales 9 eran americanos y 4 europeos, solo porque el presidente de la FIFA, el famoso francés Jules Rimet, convenció primero a sus compatriotas que no querían jugar porque los clubes, vieja historia, ahora moderna, no Ujú. querían ceder sus jugadores. Rimet tuvo que convencer a uno por uno de los clubes y a los jugadores que tampoco querían ir, y igual aún así algunas de sus figuras no fueron, y después aparecieron otros europeos sin muchas ganas, como Yugoslavia, Bélgica y Rumania, todos que viajaron en barco, Sí. era el medio de locomoción en ese momento, el barco llevaba meses hasta Montevideo. Sí. Por esa razón, la mayoría de los europeos que se habían postulado para jugar en Uruguay, mejor dicho, para la sede, se retiraron del torneo, no quisieron ir, no querían ir hasta Uruguay. A Uruguay lo veían, lo estigmatizaban, como se dice ahora, como un país chiquito, sin historia, allá lejos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar los gastos? Bueno, Exacto. todas esas cuestiones, ¿no? Claro, y Uruguay dio un paso mucho más avanzado porque Uruguay ofreció pagar los viáticos de los visitantes y pagar el hospedaje también, Claro, que fue como efectivamente, sí, sí. innovación. Claro, claro, claro. Aún así fue muy complicado para ellos llegar. Era una cuestión, digamos, un poco política también. Sí. Bueno, llegaron los europeos sin muchas ganas. Llegó Yugoslavia a la semifinal, perdió 6-1 con Uruguay. Tenía Ujú. buen equipo Yugoslavia. Sí. Francia fue eliminado por Argentina, que luego Argentina elimina a Estados Unidos, que era el otro equipo, digamos, de cierto peso, porque estaba más apoyado en jugadores nacidos en Inglaterra, que era obviamente la potencia dominante de ese tiempo. Argentina también lo pasa por arriba con el mismo marcador, y después de esos 13 países de ese torneo modesto quedaron Uruguay y Argentina, que eran los dos más grandes de ese tiempo, ya lo habían demostrado en los Juegos Olímpicos, no tenían rivales porque además los rivales no venían con lo mejor tampoco, Ujú. así que el 30 de julio de 1930, el jueves pasado se cumplieron 90 años, se jugó esa primera final, esa final primeriza mundial en el Estadio Centenario, que Ujú. también era primerizo, porque estaba recién inaugurado Sí. y a mitad del torneo, porque Sí. no se había podido comenzar antes. Sí, inclusive hubo muchísimos problemas porque lo que fue elegido el Parque Valle de Montevideo y el Parque Valle resulta que es una zona pantanosa y construyeron el estadio en una zona pantanosa, entonces Claro. costaba un montón construirlo, costaba, por ejemplo, no secaba el material, dicen que cayó hasta una excavadora adentro en su momento también, hubo que trabajar las 24 horas en turnos de 8 horas, o sea, 3 turnos de 8 horas, entre ellos trabajó mi abuelo era Ajá. brasileño, uruguayo, pero trabajó también en la Ah, construcción del Estadio Centenario, así que era una cosa recontra innovadora y también en tiempo récord. claro, y aparte dice que las lluvias, cuenta la historia, que también retrasaron el Exacto, comienzo, el final de la construcción del Centenario. Bueno, exactamente. la cuestión es que con todo ese esfuerzo llegó finalmente el Centenario a albergar la primerísima final mundial entre Uruguay y Argentina, partidazo en la Ujú. previa, no solamente por ser clásico rioplatense, que ya lo era porque en el comienzo del siglo se venían enfrentando en las copas Lipton y Newton, que los enfrentaban mutuamente, sino que además venían jugando copas, copitas, amistosos,
cada tanto con algunas brusquedades, Ujú. y por supuesto, ya te digo, de la definición de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, con doble final, con final repetida, porque la primera fue empate y se estilaba segundo partido, que Uruguay gana 2-1, así que ya había todo un historial entre ellos, también con algunas hostilidades contra Argentina, se dice eso, por supuesto, yo no quiero tomar partido por nadie, contra, por ejemplo, Luis Doble Ancho Monti, la gran figura albiceleste, que se dice fue amenazado de muerte antes de la final, que le tenían bronca ya los uruguayos por su juego brusco y por algunas escaramuzas que había tenido con Lorenzo Fernández, que era uno de los campeones uruguayos también. Bueno, muchas historietas, se dice que anularon el vestuario famoso, digamos, el más usado, el de abajo, para mandarlos arriba a la tribuna. Después hubo lío hasta con la pelota, el árbitro, que era Jan Langenus, el belga, que llevó una moneda para sortear la elección de los arcos, tuvo que hacerlo también con la pelota porque cada uno llevaba su pelota y quería jugar con su propio balón. Bueno, todo eso retrasó el inicio de la final, todo se solucionó, Argentina ganó el sorteo de la pelota, para nada le sirvió porque después perdió el partido, arrancó mejor Uruguay, ganando 1-0 con gol de Dorado, desniveló a Argentina primero con el gol de Peuchele y después el de Stabile, el gran goleador de ese mundial, con 8 tantos, el tanto de Stabile en offside, con lo cual también se caldearon un poco los ánimos en un estadio que estaba también con 15.000, casi 15.000 argentinos que habían venido en barco en las noches anteriores a presenciar el gran evento. Parecía que era de Argentina, que seguía dominando hasta que finalmente un gran autopase de Scarone deriva en el empate de José Pedro Sea, gran figura oriental. El Vasco Sea. Luego un remate de lejos de Iriarte, marca el 3-2. Se dice, otra de las historietas alrededor de la final, que el Manco Castro, la gran figura de los celestes, le pegó con el muñón, porque era justamente, tenía una mano ortopédica, le pegó con el muñón al arquero argentino Botazo, y eso lo dejó inconsciente. Y el gol de Iriarte lo tomó a Botazo desprevenido y no en buenas condiciones físicas. Y después Castro cierra el título, el 4-2 sobre la hora, y el presidente Juan Campistegui decretó feriado nacional. Al día siguiente, fiesta, y Uruguay de esa forma fue por primera vez feliz en su tierra. Claro, sí, es como decís, Diego, hay muchísimas historias que se cuentan, sí, que hubo amenazas a los jugadores, que hubo aprete, bueno, típico de acá del fútbol de Río de la Plata. La rivalidad de Uruguay y Argentina ya viene 30 años antes, ya del año 900 vienen Argentina y Uruguay jugando finales de la Copa Sudamericana en su momento, que era la Copa América. O sea que la rivalidad ya entre montevideanos y porteños, entre uruguayos y porteños siempre existió y ya existía ese clásico. Y también cuenta la historia, por lo pronto en Uruguay se contaba en una época que Argentina tenía camisetas abajo que decían Argentina campeón del mundo. Cuenta la leyenda que un jugador argentino en pleno partido, cuando Argentina estaba arriba en el marcador, se lastima la espalda, le van a frotar la espalda, le levanta la camiseta y abajo tenía una que decía campeones del mundo. Entonces dice la leyenda que los jugadores entre ellos empezaron a hablar ante la cancha. Mirá lo que tienen los porteños tienen camiseta abajo de que van a salir campeones, así que vamos a darle para que vamos a meter y vamos a dar vuelta al marcador. Eso aparte, se dice. Aparte eran los porteños, no eran los argentinos. No, es que hasta el día de hoy no se le llama. Cuando juega Argentina-Brasil dice juegan los porteños con los brazucas. Es como acá, por ejemplo, a los españoles le dicen los gallegos. Dice, van a jugar los gallegos. Bueno, cuando juega la selección argentina en Uruguay se juegan los porteños. Hasta hoy, no es... Es algo milenario. Claro, igual después de tanta historieta, uno de los jugadores, creo que fue Monti, que finalmente confesó que terminó el partido, fueron a ver a Carlos Gardel, que actuaba en un teatro de Montevideo, y nadie los molestó, no hubo ningún problema, y terminaron tranquilos. Sí, en Buenos Aires hubo mucho lío porque gente que causó disturbio, la policía tuvo que reprimir y todo lo demás. Bueno, la historia de siempre, ya en 1930, Marcelo, fíjate en qué terminó la primera final del Mundial, con toda la historia hasta hoy de la Copa del Mundo, tan rica,
Mirá Sí. cómo empezó de modesta y de complicada. Sí, sí, totalmente, porque el fútbol ya en esa época ya lo tomaban lo tomaban ya con una pasión. Por ejemplo, hubo una final de Copa América, no tengo el dato ahora, me está viniendo a la mente, que jugaban Argentina con Uruguay, si no me equivoco, en la cancha de Nacional, en el Parque Central, creo que jugaban ahí, no sé si era final o no final. La cuestión es que los hinchas uruguayos invaden la cancha, gana Uruguay-Argentina, el arquero de Argentina se atajó la vida al tipo. Entonces los jugadores argentinos, como la hinchada uruguaya invade la cancha porque Uruguay ya había ganado el partido, salen todos corriendo y el que más corre es el arquero argentino. Y todos los hinchas uruguayos corriendo detrás del arquero argentino hasta que lo emboscan en la cancha, lo emboscan, lo agarran, los levantan en los hombros y lo llevan en hombros a dar la vuelta olímpica porque lo eligieron el mejor jugador de la cancha, porque se Mira. atajó la vida, entonces terminó abrazado con los jugadores uruguayos, con los hinchas Mira. y bueno, llevado en andas, por suerte, ¿no? Bueno, fue una excepción eso, ¿eh? Sí, Porque en la historia de Argentina y Uruguay hay más rivalidad que otra cosa, y eso que tenemos tantas cosas en común, Marcelo. sí, pero hay una pelota, cuando hay una pelota se termina, Cuando hay ¿eh? una pelota, ¿no? Totalmente. Bueno, muy contento de participar como siempre acá en Tribunero Radio, y bueno, me estoy entreteniendo mucho acá con el final de la Serie A. Ajá. Divertidísimo, con Juventus campeón por un punto. Estaba justamente escribiendo, ahí te mandé la nota que después saldrá publicada en tribunero.com. Para el Digo, portal. un comentario, fue tan divertido el campeonato italiano, lo único divertido fue el desastre, por supuesto muy triste, pero el desastre del coronavirus en febrero. Lo demás, Sí, sí. una de las ligas aburridas europeas. Sí, totalmente. Antes hablaban de la liga escocesa como la liga más aburrida, pero no es tanto la escocesa, ¿eh? Los españoles no tienen nada para envidiarle y muchísimo Es- menos los es- italianos, jugando Es ese tremendo, porque aparte los campeonatito. mejores europeos tienen las ligas más aburridas. ¿Cómo se entiende eso? Sí, totalmente. Por eso querían Increíble. generar una liga internacional, pero para mí tiene que haber lo que es el verdadero fair play económico, ese que tanto Claro. pregona la FIFA, que la verdad tendrían que hacerlo. Y si Claro. llegase a ser verdad, llegasen a hacerlo, calculo yo que los clubes tendrían una paridad muchísimo mejor. Pero es lo Seguro. que hay valor. Bueno, Dieguito, Seguro. muchísimas Bueno. gracias. Y bueno, la verdad que siempre trayendo material de primera, Gracias. material muy bueno, ¿eh? Bueno, muchas gracias, es lo que me enseñaron, es lo que siempre me transmitieron y lo quiero volcar acá en Tribunero Radio. Muchas Bueno, gracias, Dieguito, Marcelo. Un muchísimas abrazo. gracias y seguimos en el portal. Nos vemos. Dale, gracias. ¿Vamos a un corte?